Buenos días, tutor, compañeros. Mi nombre es Juan Camilo Tovar, estudiante de licenciatura en matemáticas. En la siguiente voy a exponer aquí la pedagogía crítica de Paulo Freire como respuesta a la guía de actividades del paso número 4. Bueno, a manera de introducción a la temática, titulo esta diapositiva Rompiendo un paradigma, porque durante muchos años el concepto de pedagogía era aquel en el que se transmitía un aprendizaje al niño y en donde no se le daba el espacio de análisis ni de reflexión, lo cual generaba que ese no tuviera incidencia a nuevos conocimientos que le ayudaran a tener una mejor visualización de su realidad. Esta era la conocida pedagogía tradicional que por muchos años algunos fuimos partícipes de este modo de enseñanza en las escuelas y diferentes instituciones educativas, en el que era una educación muy restringida y muy rígida, en el que se enseñaba lo que el profesor indicara y no había posibilidad de la reflexión. Al romper este paradigma de la pedagogía tradicional, llega a nosotros el concepto de la pedagogía crítica, que no es más que una propuesta de enseñanza que intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar y desafiar la dominación y las creencias prácticas que la generan. En otras palabras, es una teoría y práctica en la que los estudiantes alcanzan lo que denominan una conciencia crítica, en la cual reflexionamos y pensamos qué implica educar en el pensamiento crítico varios factores como la reflexión, el análisis, la forma de adquirir la información, la creatividad, el compromiso del estudiante, los espacios de debate y la estructura en sus argumentos. Esta pedagogía crítica en su contexto en definitiva cuestiona una realidad educativa, asumiendo una participación social, una comunicación horizontal, la significación de imaginarios simbólicos, la humanización de los procesos educativos a los que ya estábamos acostumbrados, la contextualización de hecho el proceso educativo y una transformación efectiva de la realidad social, proponiendo un nuevo currículo que concibe un maestro ético que debe ampliar los conceptos al estudiantado, potenciar habilidades, cambiar los parámetros de evaluación y la autoevaluación que deben tener estos estudiantes y su profesor, teniendo una estructura que genera movimientos en un triángulo de crisis cultural, crisis educativa y una crisis política. Esta pedagogía crítica suscribe una didáctica que relaciona el profesor, el saber, el estudiante y la sociedad. Es así como nuestro autor, Paul Freire, entra con su concepto de la pedagogía de la liberación, que es el movimiento educativo cuyo principal representante es nuestro pedagogo, en el que la educación liberadora es un proceso de concienciación de la condición social del individuo, que la adquiere mediante el análisis crítico y reflexivo del mundo que la rodea. La principal obra de Freire es La pedagogía del oprimido, escrita en 1969, donde es tratado este tema con mucha profundidad. En él refiere la pedagogía bancaria de la que somos presos desde nuestros inicios en la educación, lo que nos limita la posibilidad de creación de nuestros propios conocimientos, fomentando la reproducción sin análisis ni comprensión de los temas que se nos están enseñando, en la cual nos dedicamos simplemente a repetir los currículum de las materias sin analizar o sin reflexionar esto que nos estaban enseñando. Esto hacía parte de la pedagogía tradicional. Aquí el autor propone que el proceso educativo debe estar centrado en el estudiante como miembro de la sociedad para que él adquiera una conciencia crítica y pueda ser reflexivo del contexto que vive en su sociedad.
Como conclusión, entre muchas que podemos inferir, es que básicamente Freire nos dice que el maestro debe ser el ente que lleva a los aprendices a pensarse la sociedad en la cual están desarrollando su proceso de aprendizaje. Deben de construir desde los conocimientos previos que traen y que llevan al aula de clase, ya que estos son un reflejo visible y fiable de las realidades sociales. Dice él en una frase: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Paulo Freire.